Breaking Bad es la crónica de una transformación. Al inicio de la serie, Walter es un profesor de química frustrado con un diagnóstico de cáncer terminal. Al final, es el líder de un imperio de metanfetamina. El éxito de esta historia radica en cómo justifica cada uno de sus actos bajo la premisa de proteger a su familia. Sin embargo, los datos dicen lo contrario. Pero a medida que su negocio crecía, también aumentaba la cantidad de personas que terminaban muertas como resultado de sus acciones. Algunas fueron asesinadas directamente por él, otras murieron por órdenes suyas. También existieron víctimas a las que Walter nunca conoció y cuya muerte fue consecuencia de una cadena mucho más difícil de medir. Por eso, para analizar todas las muertes provocadas por Walter, no basta con sumar nombres. Claramente también debemos preguntarnos hasta qué punto fue responsable en cada caso. Porque claro, no es lo mismo defenderse de un atacante que planificar una ejecución. Tampoco es lo mismo apretar el gatillo que tomar una decisión sabiendo que probablemente terminará con otra persona muerta. Y la primera vez que Walter tuvo que enfrentarse a esa diferencia fue durante en sus primeros días como fabricante de metanfetamina. Emilio Koyama fue la primera persona que murió por una acción directa de Walter. Después de descubrir que Jesse estaba trabajando con su antiguo profesor, Emilio creyó que Walter podía ser un informante de la DEA, pero Walter, para salvarse, les ofreció enseñarles su fórmula. Walter estaba desarmado, encerrado y enfrentando a dos hombres que tenían la intención de matarlo. Su única ventaja, como siempre, era su conocimiento en química y su inteligencia, por supuesto. Mientras supuestamente les enseñaba su fórmula, produjo un gas tóxico dentro del vehículo. Después salió, bloqueó la puerta y dejó a Emilio y Crazy 8 atrapados. Emilio murió dentro de la casa rodante, mientras que Crazy 8 consiguió sobrevivir. Esta primera muerte todavía puede entenderse como una acción de defensa propia. Walter no había salido al desierto con la intención de matar a nadie. Su vida y la de Jesse estaban en peligro y utilizó el único recurso que tenía disponible para escapar. Algo a destacar, a pesar de que sea el primer episodio, nos deja un dato clave. Cuando Walter se encuentra acorralado, ya sea de manera literal o figurada, puede pensar con rapidez y convertir sus conocimientos en un arma. Walter y Jesse mantuvieron a Domingo encerrado en el sótano de la casa de Jesse. Durante varios días, Walter intentó convencerse de que podía liberarlo, le daba comida y conversaba con él e incluso hizo una lista con razones para dejarlo vivir y razones para matarlo. Todavía necesitaba transformar una decisión moral en un problema que pudiera resolver de forma lógica. Crazy 8 también consiguió acercarse a él, le habló de su familia, de la tienda de muebles de su padre y de la posibilidad de que ambos se hubieran conocido antes de ingresar al mundo criminal. Por unos momentos, Walter pareció decidido a soltarlo. Sin embargo, después de recoger los pedazos de un plato que se había roto en el sótano, descubrió que faltaba un fragmento. Comprendió que Crazy 8 lo había ocultado y que probablemente pensaba utilizarlo en cuanto quedara libre. Walter bajó al sótano sabiendo lo que debía hacer. A diferencia de lo ocurrido con Emilio, aquí tuvo tiempo para pensar. Crazy 8 seguía representando una amenaza, pero estaba encadenado y no existía un peligro inmediato mientras permaneciera así. Walter intentó abrir el candado y confirmó sus sospechas cuando Crazy 8 trató de atacarlo. Entonces, utilizó la misma cadena para matarlo. El momento es importante no solamente porque se trata de la primera persona que Walter mata de cerca y de manera consciente, también demuestra que todavía entiende la gravedad de lo que está haciendo. Walter llora, pide perdón y parece afectado por la decisión. Sin embargo, también cruza una frontera. Hasta ese momento podía afirmar que Emilio había muerto durante una situación desesperada. Con Crazy 8, Walter descubre que es capaz de decidir quién representa un peligro y actuar antes de que ese peligro se materialice.
Ese razonamiento volverá a aparecer varias veces. La muerte de Jane es uno de los casos más importantes de toda la serie porque Walter no utiliza ningún arma contra ella, solamente decide no intervenir. Cuando Walter entra en el departamento de Jesse, encuentra a Jesse y Jane inconscientes después de haber consumido heroína. Al intentar despertar a Jesse, mueve accidentalmente a Jane, quien queda recostada sobre su espalda. Poco después, Jane comienza a asfixiarse. Walter se acerca para ayudarla, porque su reacción inicial es intervenir, pero se detiene. En ese momento, Jane se había convertido en un problema para él. Había descubierto que Walter retenía el dinero de Jesse y lo había amenazado con revelar su identidad si no entregaba la parte que le correspondía. Walter también consideraba que la relación estaba destruyendo a Jesse. Ambos planeaban abandonar Albuquerque con una gran cantidad de dinero, pero su consumo de drogas hacía posible que murieran poco después. Desde el punto de vista de Walter, dejar morir a Jane podía parecer una forma de eliminar el chantaje y recuperar el control sobre Jesse. Pero nada de eso modifica la decisión central. Walter sabía que podía ayudarla y eligió no hacerlo. Las lágrimas que aparecen en su rostro indican que todavía comprende lo que está permitiendo. No está indiferente, pero por primera vez acepta la muerte de alguien que no lo está atacando en ese instante, porque considera que su desaparición solucionará varios problemas. Jane es responsable de haber recaído y de haber consumido heroína. Walter no provocó originalmente su adicción, pero estaba presente, alteró accidentalmente su posición y pudo evitar el resultado, pero su responsabilidad no es la misma que en un asesinato directo, pero tampoco puede reducirse a la de un simple testigo. Walter toma una decisión consciente, solamente porque el resultado lo beneficia, y esa decisión da comienzo a una cadena mucho mayor. Después de la muerte de Jane, su padre, Donald Margolis, queda profundamente afectado. Donald trabajaba como controlador de tráfico aéreo y aunque todavía no estaba en condiciones emocionales de retomar sus funciones, regresó a su puesto y cometió un error durante el control de 2 aeronaves. 2 aviones colisionaron sobre Albuquerque. Las 167 personas que viajaban en ambas aeronaves murieron. Parte de los restos cayó sobre el vecindario de Walter, incluyendo el oso de peluche rosado que la serie había mostrado desde el comienzo de la segunda temporada. Y aquí surge la pregunta más discutida: ¿Walter causó realmente la muerte de esas 167 personas? Existen 2 respuestas posibles y ambas se apoyan en argumentos válidos. La primera interpretación sostiene que Walter no puede ser considerado responsable directo. Donald era un profesional encargado de un trabajo en el que un error podía costar muchas vidas. Sus superiores permitieron que regresara y él aceptó hacerlo. Walter no conocía a los pasajeros, no intervino en el sistema aéreo y nunca pudo anticipar que dejar morir a Jane terminaría provocando una colisión. Entre la decisión de Walter y el accidente existen varios pasos independientes. Jane decidió consumir heroína, Walter decidió no salvarla, Donald decidió volver a su trabajo y la institución permitió su regreso. Finalmente, Donald cometió el error que provocó la colisión. Desde una mirada estricta, la causa inmediata del accidente fue el fallo de Donald mientras controlaba el tráfico aéreo. Responsabilizar completamente a Walter significaría atribuirle todas las consecuencias imprevisibles de una acción, incluso aquellas que dependen de decisiones tomadas por otras personas. Bajo este criterio, Walter es responsable de no haber auxiliado a Jane, pero no de las 167 muertes. Sin embargo, existe una segunda interpretación. Aunque Walter nunca pudo predecir el accidente, la serie construye deliberadamente una relación de causa y efecto entre sus decisiones y la tragedia. Walter mueve a Jane. Walter observa que necesita ayuda y decide dejarla morir. La muerte destruye emocionalmente a Donald,
y esto provoca el error que termina con los dos aviones. Walter no deseaba que murieran 167 personas, pero la tragedia no habría ocurrido de la misma manera si él hubiera auxiliado a Jane. Esto no lo convierte en el único responsable, pero permite considerarlo una causa indirecta. La diferencia está entre la responsabilidad legal y la responsabilidad moral. Legalmente, sería prácticamente imposible responsabilizar a Walter por el accidente. Su participación era desconocida, no controlaba las aeronaves y la colisión no era un resultado razonablemente previsible. Moralmente, la situación es más compleja. Walter sabe que una decisión suya permitió la muerte de Jane. También sabe que el padre de Jane fue quien cometió el error aéreo. Por lo tanto, puede reconocer la cadena, aunque intente distanciarse de ella. Su discurso en la escuela demuestra un poco ese mecanismo. En lugar de hablar sobre el dolor de las familias, Walter compara el accidente con tragedias aéreas de mayor tamaño. Insiste en que hubo desastres peores y que dentro de la historia de la aviación, lo ocurrido sobre Albuquerque no fue tan extraordinario. Así que Walter no está consolando a los estudiantes, solo está intentando reducir la magnitud de lo sucedido para reducir también su propia participación. Si el accidente puede ser presentado como una estadística más, entonces las decisiones que condujeron hasta él también pueden parecer menos graves. Por eso, las 167 víctimas no deberían sumarse sin explicación a una lista de asesinatos cometidos por Walter. Él nunca planeó ni ejecutó el accidente, pero tampoco deben excluirse completamente. Representan las consecuencias que pueden surgir cuando Walter decide que tiene derecho a permitir una muerte porque cree comprender que el resultado será mejor para todos. Salvó a Jesse de una posible sobredosis futura, eliminó el chantaje de Jane y recuperó el control de su socio, pero el resultado final fue mucho más grave de lo que podía controlar. La siguiente vez que Walter mata directamente ocurre casi al final de la tercera temporada. Jesse había descubierto que dos distribuidores relacionados con Gustavo utilizaban niños dentro de su organización. Uno de esos niños era Tomás, el hermano menor de Andrea. Después de que Tomás apareciera muerto, Jesse decidió enfrentar a los traficantes por su cuenta, y por supuesto, no tenía posibilidades reales de sobrevivir. Cuando estaba a punto de comenzar el enfrentamiento, Walter llegó conduciendo su auto y atropelló a los dos hombres. Nuevamente, Walter puede argumentar que actuó para salvar una vida. Si no hubiera aparecido, Jesse probablemente habría muerto. Sin embargo, existe una diferencia evidente con su primer enfrentamiento en la casa rodante. Walter ya no se limita a utilizar la violencia como último recurso. La decisión también significa desafiar directamente a Gustavo Fring. Walter salva a Jesse, pero al hacerlo inicia una guerra que pondrá en peligro a todos los que lo rodean. Después de la muerte de los traficantes, Gustavo deja de confiar en Walter. Gail Bodiger regresa al laboratorio para aprender el procedimiento completo, y Walter comprende que cuando Gail pueda producir la misma metanfetamina sin ayuda, Gustavo ya no tendrá ninguna razón para mantenerlo con vida. Por eso Walter y Jesse llegan a una conclusión: la única manera de volverse indispensables es matar a Gail. En un principio, Walter acepta hacerlo personalmente, pero antes de ejecutar el plan, Victor lo lleva a la lavandería donde Mike espera matarlo. Walter consigue llamar a Jesse fingiendo que quiere entregarlo, pero en realidad le ordena que vaya al departamento de Gail antes de que Victor pueda detenerlo. Jesse encuentra a Gail y, a pesar de sus dudas, cumple la orden. Aunque Jesse es quien dispara, la muerte fue decidida y ordenada por Walter, siendo que Jesse no estaba de acuerdo en matar a Gail, y este último no estaba atacando a Jesse. Tampoco había decidido personalmente matar a Walter. Su existencia simplemente permitía que Gustavo reemplazara a su cocinero. Walter sacrifica a Gail para conservar su propia vida, pero también obliga a Jesse a cargar con las consecuencias.
La guerra entre Walter y Gustavo continúa durante toda la cuarta temporada. Gustavo amenaza a Walter, separa progresivamente a Jesse de él y deja claro que puede eliminar a Hank y al resto de su familia si Walter interfiere. El señor White intenta encontrar una forma de adelantarse, pero Frank es extremadamente cuidadoso. La única debilidad que consigue identificar es el odio que existe entre Gustavo y Héctor Salamanca. Walter visita a Héctor y le propone un plan. Héctor acepta colaborar porque también desea vengarse de Gustavo. Después aparenta haberse convertido en informante de la DEA, sabiendo que esta noticia llegará hasta su enemigo. Gustavo acude personalmente a la residencia acompañado por Tyrus. Cuando se acerca a Héctor, descubre demasiado tarde que Walter instaló una bomba en su silla de ruedas y Héctor activa el mecanismo. La explosión termina matando a Héctor, Tyrus y Gustavo. Héctor aceptó morir para activar la bomba y acabar con su enemigo. En el caso de Gustavo, Walter puede volver a defender su decisión como acción preventiva, porque Frank había amenazado de manera explícita a su familia y había demostrado que tenía los recursos para cumplirlo. Tyrus, en cambio, muere por encontrarse dentro de la habitación cuando se activa la bomba. Estas diferencias son importantes porque el plan elimina 3 vidas, pero Walter no mantiene la misma relación moral con cada una. Lo que sí demuestra la escena es que Walter ya puede diseñar una operación compleja con múltiples víctimas y esperar el momento adecuado para ejecutarla. Ya no es como antes, en donde creaba un plan en cuestión de segundos o le ganaban sus impulsos. Ahora planifica. Después de la muerte de Gustavo, Walter se dirige al laboratorio para rescatar a Jesse, porque había sido obligado a continuar cocinando y permanecía vigilado por 2 hombres de Gustavo. Walter mata a ambos guardias, libera a Jesse y después incendia el laboratorio para destruir las pruebas. Estas muertes suelen recibir menos atención porque ocurren inmediatamente después de la muerte de Gustavo. Sin embargo, muestran cuánto ha cambiado Walter. No existe la vacilación que vimos con Crazy 8, tampoco necesita convencerse mediante una lista de razones. Al final de la cuarta temporada, Walter no solamente ha sobrevivido a Gustavo, también cree que puede reemplazarlo, y esa victoria cambia por completo sus motivaciones. Desde ese momento, ya no existe un enemigo superior que lo obligue a permanecer en el negocio, solo Mike. Walter podría haberse retirado ya que tiene lavado de autos, pero aquí decide construir su propio imperio. Durante el meticuloso robo al tren de carga para extraer metilamina, un niño llamado Drew Sharp, que paseaba en su motocicleta por el desierto, se cruza en su camino y se convierte en un testigo accidental, y antes de que Walter o Jesse pudieran reaccionar, Todd saca su pistola y asesina al niño a sangre fría. Técnicamente, Walter no ordenó ni ejecutó esta muerte, sin embargo, su inclusión en esta lista se justifica por su nivel de complicidad y su reacción posterior. En lugar de horrorizarse, apartar a Todd del negocio o tomar represalias por cruzar una línea imperdonable, Walter racionaliza el homicidio como un mal necesario para la operación. Participa activamente en disolver el cuerpo del niño y su motocicleta en ácido. El verdadero peso de esta muerte recae en la escena posterior, porque días después del asesinato, Jesse, antes de tomar su día libre, encuentra a Walter silbando tranquilamente mientras trabaja, que además el tema que silba se llama Lily of the Valley, justamente la planta con la que envenenó a Brock. Pero bueno, Drew Sharp no es una víctima directa del arma de Walter White, pero es la víctima que demuestra que a Heisenberg ya no le importa absolutamente nada mientras su imperio siga funcionando. La muerte de Mike es una de las más reveladoras porque no responde a una necesidad inmediata. Después de que la DEA aumenta la presión sobre los antiguos empleados de Gustavo, Mike decide abandonar Albuquerque. Además, por segunda vez, la DEA le quitó el dinero a Mike, es decir, ya tenían la orden para arrestarlo.
Walter necesita conocer los nombres de los hombres encarcelados para eliminarlos antes de que puedan hablar, pero Mike se niega a entregarle la información y durante la discusión culpa a Walter de haber destruido una operación que funcionaba correctamente. Según Mike, todos podrían haber ganado dinero y continuando con sus vidas si Walter hubiera aceptado su posición, pero su orgullo y su necesidad de controlar el negocio terminaron destruyendo todo. Y Walter reacciona disparándole. Poco después, cuando encuentra a Mike junto al río, comprende que Lydia también conocía los nombres. No necesitaba matar a Mike para conseguir la lista completa. Intenta explicarlo, pero ya es demasiado tarde. A diferencia de Gale, Gustavo o los traficantes, Mike no muere como un resultado de un plan de supervivencia. Walter actúa porque se siente humillado y porque no soporta escuchar una descripción precisa de sus propios errores. La muerte demuestra que sus impulsos ya no están bajo el control que él asegura poseer. Walter siempre se presenta como el hombre que calcula todas las posibilidades, pero Mike muere porque durante unos segundos Walter pierde el control. Con Mike muerto, sus antiguos hombres continúan representando una amenaza. La DEA había confiscado el dinero destinado a mantenerlos en silencio, y cualquiera de ellos podía decidir colaborar con las autoridades. Walter recurre a Jack Walker y a sus contactos dentro de distintas prisiones. No pide que los hombres sean intimidados ni que se busque otra forma de asegurar su silencio. Ordena que los 10 hombres sean asesinados casi simultáneamente para evitar que las autoridades puedan proteger a los sobrevivientes. Mientras los ataques ocurren, Walter espera en su casa y controla el tiempo. Esta secuencia marca uno de los puntos más bajos de su transformación. No conoce personalmente a todas las víctimas, no observa sus muertes y tampoco necesita participar físicamente. Y si antes mataba para proteger algo, ahora no es así. El objetivo es proteger su empresa. Walter ha pasado de matar para sobrevivir a utilizar una organización criminal para mantener su posición. La muerte de Hank y Gómez es distinta a todas las demás, a excepción de Drew Sharp, porque aquí también Walter no deseaba que ocurriera. Durante el enfrentamiento, Gómez muere y Hank queda herido. Walter le ofrece a Jack todo su dinero a cambio de perdonarle la vida, pero Jack lo rechaza, y Hank comprende antes que Walter que su destino ya está decidido, y finalmente Jack lo mata. Si bien Walter no apretó el gatillo, fue él quien invitó a la pandilla al desierto. Su intento de cancelar la orden demuestra que no quería ese resultado, pero no elimina la responsabilidad de haber creado la situación. Y esta es la consecuencia definitiva de su forma de actuar. Durante toda la serie, Walter introdujo personas violentas a su vida creyendo que podría controlarlas, y con Jack descubre que sus órdenes tienen límites. Walter puede iniciar la violencia, pero no siempre pudo detenerla. Hank muere frente a él, y la pandilla se lleva casi todo su dinero. En pocos minutos pierde a su cuñado, su fortuna, su familia y el control de su imperio. Todo aquello que desea estar protegiendo queda destruido. Andrea no fue asesinada por una orden directa de Walter, pero su muerte también estuvo relacionada con las decisiones que tomó durante su enfrentamiento con Jesse. Cuando Walter intenta encontrarlo, fue hasta la casa de Andrea acompañado por 2 hombres de la pandilla de Jack. Le pidió que llamara a Jesse y le dijera que estaba preocupada esperando que eso lo obligara a comunicarse o a regresar. Al hacerlo, Walter no solo utilizó a Andrea y a Brock como señuelo, sino que también reveló ante la pandilla quiénes eran, dónde vivían y cuánto significaban para Jesse. Tiempo después, cuando Jesse intentó escapar del complejo neonazi, Jack y Todd ya sabían exactamente cómo castigarlo. Jack, Todd, Jesse y los demás fueron a la casa de Andrea y la asesinó frente a Jesse, dejando claro que Brock sería la siguiente víctima si volvía a desobedecer.
Walter no ordenó esa muerte y para entonces ya no tenía el control sobre la pandilla. La responsabilidad directa pertenece a Todd y Jack. Sin embargo, fue Walter quien puso a Andrea y a Brock en su radar y quien les mostró que podían ser utilizados para controlar a Jesse. Por eso Andrea no debería contarse como una víctima directa de Walter, pero sí como una consecuencia indirecta y especialmente grave de su alianza con Jack. Meses después, Walter regresa a Albuquerque. Ya no pretende reconstruir su negocio, sabe que su enfermedad está avanzando y prepara una última operación contra Jack y sus hombres. Instala una ametralladora en el maletero de un automóvil y construye un mecanismo para activarla a distancia. Después acude al complejo fingiendo que quiere ofrecer una nueva fórmula. Cuando Jack ordena que lo maten, Walter lo acusa de haberse asociado voluntariamente con Jesse. Jack, molesto por la insinuación, manda a traer al prisionero para demostrar que no es su socio. Walter descubre entonces las condiciones en las que Jesse ha vivido durante meses, se lanza sobre él y activa el mecanismo. La ráfaga atraviesa el edificio y mata a casi todos los integrantes del grupo. Todd sobrevive porque se encontraba agachado, pero Jesse lo mata durante su escape. El ataque tiene varios objetivos: vengar a Hank, eliminar a la organización que le quitó su dinero y liberar a Jesse. Pero Walter también sabe que probablemente no saldrá con vida. El otro que sobrevive es Jack e intenta negociar. Le recuerda a Walter que todavía puede decirle dónde está el dinero que le robó. Meses antes, Walter habría hecho cualquier cosa por recuperar esa fortuna, pero ahora que ha conseguido transferir el dinero restante a sus hijos mediante Gretchen y Elliot, ese dinero ya no le importa tanto. Por eso deja que Jack hable solamente unos segundos antes de matarlo, y la ejecución reproduce deliberadamente la muerte de Hank. Jack tampoco permitió que Hank terminara de hablar, y esa vez Jack había tomado la decisión de matar a Hank hace 10 minutos, y aquí Walter la había tomado hace 6 meses, y Jack fue bastante estúpido como para no darse cuenta. Pero antes de todo esto, Walter se había reunido indirectamente con Lydia y Todd en la cafetería que frecuentaban. Lydia era metódica, desconfiada y extremadamente cuidadosa. Sin embargo, también mantenía rutinas muy predecibles. Walter aprovecha una de ellas para reemplazar su stevia que siempre utilizaba por ricina. Más tarde, después del ataque contra la pandilla, Lydia llama por teléfono a Todd para confirmar que Walter ha muerto. Walter responde y le explica que los síntomas que siente no corresponden a una enfermedad común. Lydia había ordenado anteriormente otras muertes para protegerse y estaba participando en el plan para que Jack eliminara a Walter. Walter planifica su muerte con anticipación porque sabe que mientras Lydia siga viva, continuará representando una amenaza para él, para su familia y posiblemente para Jesse. La diferencia es que en esta etapa, Walter ya no necesita esperar a comprobarlo, elimina cualquier posibilidad futura. La última muerte provocada por el mecanismo de Walter es la suya. Durante el ataque, uno de los disparos de la ametralladora lo alcanza. Walter había construido el dispositivo, había elegido la posición del automóvil y había activado el mecanismo. Sin embargo, no parece haber planeado morir de esa manera. Su objetivo era eliminar a la pandilla y estaba dispuesto a aceptar que la operación también pudiera costarle la vida. Después de permitir que Jesse escape, Walter entra en el laboratorio y observa el equipo. Ese lugar representa lo que finalmente fue capaz de admitir ante Skyler. No continuó fabricando metanfetamina únicamente por su familia. Lo hizo porque le gustaba y era bueno en ello, y dentro de ese mundo se sentía importante. Walter muere antes de que la policía pueda arrestarlo, y no lo mata a nadie, sino que muere por una herida causada por la misma máquina que construyó para ejecutar su último plan. No existe una única cifra completamente objetiva
para las muertes causadas por Walter White. Si contamos solamente a las personas que mata personalmente, el número es mucho menor. Si añadimos los asesinatos que ordena, las operaciones que diseña y las personas que mueren como consecuencia inmediata de sus decisiones, la cantidad aumenta considerablemente. Y si incorporamos a las 167 víctimas del accidente aéreo, el total cambia por completo. Pero la importancia de estas muertes no está únicamente en la cifra, está en la forma en que Walter aprende a justificarlas. Ya sea porque alguien representa una amenaza inmediata, porque va a eliminar un problema, para que continúe siendo necesario, para proteger a Jesse o su familia, también por orgullo, para proteger su negocio, o por una situación que no puede controlar, y también una bajo sus propios términos. Walter nunca deja de encontrar una explicación, lo que cambia es aquello que intenta proteger. Al final, cuando ya no tiene familia, imperio ni futuro, utiliza sus últimas horas para corregir una parte del daño y vengarse de quienes lo derrotaron. Pero liberar a Jesse y entregar el dinero restante a sus hijos no elimina las decisiones anteriores. Walter comenzó diciendo que todo era por su familia, y cuando finalmente reconoció que lo había hecho por sí mismo, ya había dejado detrás una cadena de muertes que ninguna explicación podía deshacer.